Muy buenos días, hermanos. Hoy estamos celebrando el día del Sábado Santo y como Sábado Santo ayer veíamos el Vía Crucis y también celebrábamos la pasión y la muerte del Señor, adorando esa cruz donde Cristo ha entregado su vida, con una sobreabundancia de amor, con una sobreabundancia de lucidez, de verdad, de bondad, de valentía, de apuesta por el hombre y de definición frente al mal, frente al pecado y todo aquello que nos daña y daña al mundo. Pues hoy celebramos que Jesús ha sido sepultado, ha fallecido, ¿no? Y en nuestras iglesias sobrecoge al entrar ver que el sagrario está vacío, que donde siempre está presente la Eucaristía, la presencia real del Señor para nosotros, hay ausencia, y una ausencia que nos habla de la ausencia de la gracia, la ausencia de Dios. Y creo que nosotros podemos pensar, ¿no?, un poco poniéndonos en la piel de los discípulos y en la piel de María también, su madre, María y todas sus discípulas, ponernos en la piel de ellos cuando experimentan que aquel a quien han tenido presente junto a ellos, que les ha lavado los pies, a quien han visto amar y entregarse, anunciar compasión, que le han visto defender la verdad hasta el final, cuidar de sus ovejas hasta el final como el buen pastor, ese ha fallecido. Y a la mañana siguiente levantarse por la mañana y descubrir que la presencia de Jesús, que Jesús no está. Aquellos discípulos entran en la noche del sentido. O sea, si Jesús ha muerto, ¿qué sentido ha tenido todo lo que hemos intentado vivir? ¿Qué sentido ha tenido su predicación? ¿Para qué continuar hacia adelante si Jesús no está? Es la noche también de la fraternidad, ¿no? Todos ellos se han visto unos a otros abandonar. Cada uno se ha sacado las castañas del fuego como ha podido. Judas lo vendió por 30 monedas y ninguno supo darse cuenta ni lo pudo parar. Pedro le negó, el que estaba puesto como al frente, el que había sido de mayor confianza, el que había estado en Getsemaní y en la transfiguración, y al que había sido nombrado la piedra de la iglesia, y le negó 3 veces delante de una mujer. Y Juan, que le acompañó hasta la cruz, le vemos allí al pie de la cruz, ¿no? Pero alrededor de una muerte siempre hay muchísima culpabilidad por el hecho de no haberlo podido evitar. Juan también se reprocharía en su corazón: ¿por qué yo no pude intervenir más? Bueno, pues esto vive el corazón desconcertado de los discípulos. Y esta noche en la que se encuentran, esta prueba, esta dificultad, esta ausencia de Dios, esta soledad, este sinsentido, este infierno, se puede hacer muy actual en muchísimos de nosotros y en muchísimas etapas de la vida. Hay muchos momentos de la vida donde se hace experiencia de que el mal ha tenido consecuencias y que nos ha dejado profundamente tocados, sin rumbo, sin sentido. Que el mal daña las relaciones fraternas y nos deja dispersos. Que el pecado destroza por dentro. Y también hay una noche muy profunda, aquellas personas, tantas personas en este tiempo, que han perdido un ser querido. El vacío en el que entra el corazón en un momento cuando el día después, ¿no?, a veces hasta en el funeral, se celebra la gratitud por una vida con todo lo bueno que ha tenido como un regalo que Dios nos ha hecho, pero luego hay un día después donde se vuelve a casa, donde la casa está vacía y uno no sabe bien cómo enfrentar
ese frío y esa soledad. Pues en este día del Triduo, la Iglesia nos invita a acercarnos a la figura de María. María, la Madre de Jesús. Y María, como Madre de Jesús y nuestra, se quiere acercar a nuestro corazón y al corazón de todas las personas que viven ese momento tan fuerte de noche, de contrariedad y de desorientación, ¿no? Cuando una persona está sufriendo y lo está pasando mal, hay que acercarse con muchísima delicadeza. Y esa delicadeza la tiene María. Lo primero porque María es la mujer del silencio. No es la protagonista de la historia. Es una mujer que se acerca con ternura, con una mirada, con una cercanía de madre y con el silencio respetuoso de nuestro dolor. Y creo que María nos puede ayudar como ayudó a esos discípulos, a acompañar este Sábado Santo. María se ofrece a cada uno de nosotros, como se ofreció a los discípulos, a acompañar su Sábado Santo. Y creo que una de las primeras cosas que María puede dar, que dio a los discípulos, ¿no?, y que nos puede dar a nosotros, es que en María, a María la llaman María la Madre de Jesús, ¿no? Y María tendría en su rostro los mismos rasgos parecidos de Jesús, ¿no? Jesús recibió sus genes. Jesús se encarnó de María, virgen, pero tomó su carne y sangre. Y seguramente en el rostro de María se podría percibir el recuerdo de Jesús, ¿no? Esta persona nos recuerda a Él, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa cuando falta un ser querido que ha fallecido, sus hijos o los nietos, ¿no? Cómo la presencia de otras personas con los rasgos parecidos nos trae el recuerdo de no se ha ido del todo. No se ha ido del todo, ¿no? Algo de Él está aquí, ¿no? Bueno, pues la presencia de María nos empieza consolando con su rostro bien parecido al de Jesús, ¿no? Y seguramente no solo en su fisonomía, sino en su tono de amor, ¿no? Y María, cuando estaba en la piedad, ¿no?, cuando la imagen de la piedad que hemos visto tantas veces con María con el cuerpo de su hijo fallecido, ¿no? Seguramente María rezaba en este Sábado Santo, ¿no? Y le podemos preguntar: María, tú en este Sábado Santo, ¿qué orabas? ¿Cómo rezabas? Y María, yo me preguntaba y le preguntaba y me venía que tal vez María lo primero que hacía y que nos invita a hacer es recordar. Yo creo que María, con Jesús entre sus brazos, o cuando ya ha sido sepultado, se preguntaría y empezaría a recordar aquellas palabras que se dice de María siempre que guardaba en su corazón, ¿no? Recordaría seguramente la Anunciación, cuando escuchó de aquel ángel que le decía: no tengas miedo, María, has hallado gracia delante del Señor, vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y lo que ha de nacer de ti será santo, será hijo de Dios. Y su reino no tendrá fin. Y María se encuentra ante el fin del reino, que era la presencia de Jesús entre nosotros. Y María se preguntaría: ¿pero qué tiene que ver aquel acontecimiento, aquella promesa, aquella esperanza para el pueblo de Israel que se gestaba en mis entrañas con esta situación de sepulcro vacío, de muerte? Y María nos invita a recordar también a nosotros, ¿no?, en nuestros momentos de oscuridad, donde nos es muy difícil percibir a Dios, donde no sentimos la gracia de Dios. A veces queda en la memoria grabado momentos donde Dios nos ha llamado, nos ha dicho, nos ha hecho alguna promesa. ¿Y qué sentido tiene recordarla? Pues
yo creo que María avivaba esa promesa o esa llamada que Dios le hizo con la conciencia de lo que escuchó al final de aquella anunciación, ¿no? En Lucas 1, cuando le dice el ángel, dice, también Isabel, tu parienta, está embarazada, y eso que ya era la que era estéril y tal, y dice, porque nada hay imposible para Dios. María volvería a recordar, así como era imposible que Jesús naciera de sus entrañas, porque ella era una mujer joven, virgen, no estaba desposada, no tenía relaciones con un hombre. ¿Cómo podía Dios encarnarse? Aquello era imposible. Pues del mismo modo, cuando nosotros entramos en nuestros callejones sin salida, en la noche, en la oscuridad, en la depresión, en la soledad, en la ausencia y el vacío, donde no hay posibilidad de transformar esa situación, porque nadie nos puede devolver de la muerte a un ser querido, María nos ayuda a volver a encender el fuego de la fe, que no se sostiene sobre nosotros ni sobre las evidencias, sino sobre el Dios para el que nada es imposible. Cuando el sufrimiento ha calado hondo en nuestro corazón, ha calado hasta lo más hondo de nuestros huesos y de nuestra existencia, donde sentimos que realmente el futuro se ha quedado nublado y que para nosotros es imposible volver a creer que haya otro futuro que lo que estamos viviendo en este presente, María nos recuerda, no te olvides que estás en las manos de aquel para el que nada es imposible. Y también pensaba, María, delante de Jesús muerto, ¿no? Ante su sepultura, ¿no? Experimentaría también que toda la obra de Dios que se le habían confiado durante, sobre todo en esos 30 primeros años, había encontrado su final, su fracaso y un fracaso el más absurdo de todos, ¿no? Y yo creo que María también oraría con ese episodio tan impactante, ¿no? Cuando Jesús se pierde en el templo a los 12 años. Y en ese momento de angustia que vivirían sus padres, como vivimos nosotros, ¿no? Yo creo que si hoy tuviéramos que definir cuál es la palabra angustia, yo diría, mira, la angustia puede tener muchas definiciones, ¿no? Pero debe ser el sentimiento de un padre o de una madre cuando siente que ha perdido a su hijo. Mira, cuando una persona en una playa, en un parque, pierde un hijo, esos minutos hasta dar con el hijo son de una angustia tremenda, ¿no? Pues María, cuando vivía esa angustia de buscar a Jesús, como la vivimos nosotros en nuestra noche y en nuestros sábados santos de nuestra historia, donde parece que no está ante esa pérdida tan dolorosa, María recordaría aquella frase de Jesús que le dijo con tanta frialdad, ¿no? Pero, ¿qué hacéis buscándome? ¿No tenía que estar yo en las cosas de mi Padre? Jesús fue un momento fuerte de definición, donde lo que les estaba diciendo a José y a María es, vosotros sois mediación, pero yo soy de mi Padre. Yo no soy vuestro, soy de mi Padre. Y yo creo que cuando vivimos un momento de despojo, ¿no? El sufrimiento o la desposesión de perder un ser querido, ¿no? Es un desprendimiento desgarrador, es un despojo grandísimo. Cuando experimentamos el fracaso de un proyecto desde Dios, de lo más desde Dios que hemos podido vivir y recibir, y experimentamos de verdad que aquello venía de Dios y que ahora no tiene salida, es bueno recordar, date cuenta que estás en un proyecto que no es tuyo, es de Dios. Cuando tu hijo fracasa, cuando tu hijo pasa por la enfermedad, sufre por él, pero recuerda que tu hijo es de Dios, es de Él. Perdón. ¿Cuántas veces en el bautizo, ¿no?
cuando se bautiza un niño, al final se le ofrece el niño a María, es una imagen preciosa, ¿no? Y el niño se ofrece a María, ¿no? Y qué fuerte es actualizar estas palabras en momentos donde mi hijo pasa por una cruz que desearía 1000 millones de veces haberla pasado yo primero. En ese momento, qué importante es recordar. No nos quita el dolor, pero sí nos consuela el sentir que la vida de los que más queremos está en las manos de Dios, son de Dios. Y necesitamos aceptar ese despojo. Y sobre todo cuando estamos en el despojo de los proyectos de Dios, ¿no? A veces vamos caminando y atravesando esta noche, ¿no? Este duelo que puede ser de personas o de situaciones o de proyectos o de la misma salud que se ha perdido. Hacemos nuestro duelo, ¿no? Muchas veces nos es difícil descubrir la presencia que anuncia, ¿no? Una resurrección, un nuevo horizonte, una nueva primavera. Nos es muy difícil percibirla muchas veces porque nosotros esperábamos que fuera de otra manera. Nuestra mente, ¿no? Como dice el profeta Isaías, ¿no? El profeta Isaías dice en boca de Dios, me dice, porque nuestros pensamientos, mis pensamientos no son los vuestros, dice Dios, ¿no? Dice, ni mis caminos son los vuestros. Dice, cuanto excede el cielo a la tierra, exceden mis pensamientos a vuestros pensamientos. ¿Qué nos está diciendo Dios? La obra de redención, la obra de salvación, los proyectos de Dios no se abren paso según tus pensamientos ni según tus caminos. Yo esperaba que se pasara de otra manera, que esto fuera desde otro ángulo, y por eso esto lo rechazo porque no tiene ningún sentido salvador. Y Dios nos dice, aprende el camino del despojo de tu modo de pensar y de tu modo de dejar que Dios te guíe y que guíe la historia. Y confía que estás en las manos de aquel que es más fuerte que el mal. Ahora no lo ves, como no lo han visto tantas personas en tantos momentos en la historia. ¿Quién nos iba a decir que la vida del padre Kolbe, cuando está en un campo de concentración, dando la vida por un hombre de familia, ofreciéndose a la muerte, y pasa sepultado y es tratado como un hombre que tiene el valor de un número, que esa vida luego iba a dar tanta fecundidad y tanto sentido? ¿Quién nos lo iba a decir? La fecundidad que Dios le quiere dar a nuestra vida excede nuestros pensamientos. Y nosotros hemos visto en el Viernes Santo que el mal es fuerte, que el mal destroza, que el mal dispersa, que el mal rompe, que desune. Pero nosotros hemos puesto la confianza no solo en el Dios de los imposibles, sino en el Dios que es más fuerte que el mal y que no va a dejar infecunda ninguna de las lágrimas, ninguno de los sufrimientos, puestos y entregados por amor. Y por eso María se nos acerca en este proceso de desprendimiento, ¿no? En este momento donde nos está preparando para acoger la vida, para acoger una nueva etapa de vida. Muchas veces nosotros, cuando estamos atravesando nuestros sábados santos, renunciamos a seguir viviendo felices, porque no puedo imaginar una vida sin esta persona. Renunciamos a que la vida nos pueda volver a apasionar, porque estamos atados a que tenía que haber sido de otra manera. Y María nos acompaña en ese proceso de transformación honda. La noche es fecunda si le dejamos a Dios
entrar. No es verdad que cuando estamos padeciendo, que cuando estamos haciendo un duelo, que cuando no se ve el horizonte, la gracia no esté. Está escondida, pero está trabajando en lo más profundo de tu corazón y de mi corazón. Cuando el sufrimiento nos ha inundado, hay dos caminos. O nos endurecemos y dejamos que la amargura nos entierre en vida, o nos dejamos, el sufrimiento también nos hace profundamente vulnerables y permeables. Y es el momento donde Dios está transformando nuestro corazón de leño seco o de leño ardiente que arde un poco y que hace mucho ruido, a transformarlo en unas nuevas brasas. Dios, cuando estamos pacientemente esperando que a nuestra vida llegue una nueva resurrección, una nueva primavera, Dios nos está transformando. ¿Y qué hay que hacer? Esperar. Ya lo decía Santa Teresa, la paciencia todo lo alcanza. ¿Cómo se atraviesa la cruz? ¿Cómo se atraviesa la noche? Aguantando. Pero no aguantando en sentido desde mis propias fuerzas, sino aguantando y poniendo mi vulnerabilidad delante de Dios, abriendo las manos a que Él pueda transformar desde dentro mi vida. Dios está preparando en un corazón que ha padecido, que ha sufrido, está preparando una nueva etapa, una nueva maternidad, como lo hizo en María. Perdón. En María también fue así. María, al pie de la cruz, en ese sufrimiento incontable, recibió una nueva misión: ser nuestra madre, madre de la Iglesia, acoger nuestra vida. Y Dios, en esa espera paciente, sufrida, donde confiaba en Dios, en el Dios para el que nada hay imposible, donde seguía apostando por Dios, aquel que es más fuerte que el mal, y se arraigaba en esa certeza: Dios no puede defraudarnos, y esperaba pacientemente la resurrección. La resurrección no llega a nuestra vida de un día para otro, y a veces cuando el mal ha llegado con mucha fuerza, la resurrección no es ni un día ni dos, son meses y a veces años. Pero nadie que confió en Dios quedó defraudado, y nadie que se abrió a Dios quedó infecundo. Dios está haciendo fecundo tu dolor. Qué bonita es la imagen, ¿no?, de aquellas personas, ¿no? A veces una viuda, ¿no? Hay viudas de Diurnal que tenían un marido y 5 hijos, y después de todo aquello fueron fundadoras de nuevas comunidades. Y uno dice, madre mía, ¿no? O sea, nosotros que hemos intentado empezar una comunidad, uno se da cuenta de lo que supone, ¿no? ¿Quién ha dicho que tu vida no puede dar muchísima fecundidad? La que se ve y la que no se ve. ¿Cuántas personas que han atravesado la noche fiándose de Dios, poniendo su confianza en Dios, no endureciendo el corazón, sino dejándose transformar por esa paciencia donde uno necesita ser amado, donde uno necesita ser levantado, necesita ser sostenido, y la llama de la gracia de Dios, que aparentemente no está haciendo nada, está penetrando en lo más profundo de nuestras entrañas y está preparando en nosotros un corazón que se hace amor, que se hace amor para los demás. Unas nuevas entrañas capaces de acompañar y sostener a muchos hermanos hasta la resurrección. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que atravesar nuestra noche con una confianza grandísima que nos da María. Esta noche también está llena de gracia. Tu vida también se está llenando de la gracia. No temas, no te dejes engañar. Ponte en manos de Dios. La paciencia todo lo alcanza. Todo se pasa. Dios no se muda. Quien a Dios tiene, nada le falta y nada le va a faltar. Espera, confía, que la paciencia es una
gran actividad. La espera es una gran actividad, es una gran obra. No dejes que el tentador lo tire por tierra todo. No dejes que tu noche se quede a mitad de camino. No dejes que se aborte esa vida que van a hacer dentro de ti. Déjate amar, déjate cuidar y confía de una vez para siempre tu vida y la de los tuyos en el Dios para el que nada es imposible.